Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Después de la EGB, de la LOGSE y de la LOE y de la situación generalizada de estulticia en nuestras mentes, hay algo que hacer y este programa ha decidido hacerlo, y es recuperar la memoria de la historia, porque no se puede pensar que todo lo que uno ha hecho es malo y que España es la Inquisición, las cruzadas, América y además todo bajo un prisma horriblemente malo. Por eso le pedimos a José Javier Esparza que nos hable de nuestra historia, y en este espacio de la Gesta Española hoy tiene un capítulo verdaderamente peculiar. ¿Qué nos traes, José Javier? Pues hoy traigo una historia de una artista, de la primera escultora del arte español, la primera reconocida como artista con firma, que es Luisa Roldán, la Roldana. Fíjense ustedes, porque la historia de una nación es también la historia de sus artistas, y en este sentido España ha dado prodigios a la cultura universal que les voy a contar sobre los artistas plásticos, sobre los grandes pintores, los escultores. En algunos casos la historia de esos artistas nos dice muchísimo sobre el carácter de un país y de sus gentes. Vamos a ver qué nos dice la historia de esta mujer, de Luisa Roldán. Que vivió en la segunda mitad del 17, fue la primera gran artista con nombre conocido, y que tiene una vida que es un auténtico culebrón. Es un drama donde se mezclan el éxito artístico y profesional con la desdicha familiar. Ella tenía un talento enorme, padecía un marido estúpido completamente. Por Dios. La admiraba la corte de Madrid, pero murió prácticamente en la pobreza. En fin, una vida de novela. Bueno. Vamos a situarnos. Estamos a mediados del siglo XVII. Eso es. Para hacerse una idea, Velázquez acaba de pintar Las Meninas en 1656. Quevedo ha muerto unos 15 años antes. El dramaturgo de moda es Calderón. Esa es España. Es la España del barroco, que es un gigante, pero cuyos cimientos han empezado ya a cuartearse por las crisis económicas, políticas y tal. Pero en el plano cultural estamos completamente en el cenit. Es efectivamente el último gran tramo del siglo de oro. España está llena de artistas de primera fila, muy especialmente en el arte religioso. Los talleres producen a mansalva obras extraordinarias, y en uno de ellos, en Sevilla, en el taller de Roldán, ve la luz en 1652 Luisa Ignacia Roldán. A ver, José Javier, ayúdanos a imaginar esa Sevilla en la que nace Luisa Roldán. Pues la Sevilla en la que nace Luisa Roldán es una ciudad completamente desolada. Pues mira que Sevilla ha sido el centro de todo el comercio con el Atlántico, pero unos pocos años antes, 3 años antes de que naciera Luisa Roldán, se había declarado la peste en Sevilla. Y la peste se había llevado en Sevilla a 80.000 personas, que eran la mitad de la población de la ciudad. Una auténtica catástrofe. El mayor escultor del momento, que era Juan Martínez Montañés, había muerto en esa peste, ¿no? La ciudad como centro económico ya ha pasado, digamos, a un segundo plano, a un segundo nivel, pero ha desarrollado una vida cultural esplendorosa. Después de Roma es la capital mundial del barroco. De aquí han salido, antes de la peste, nombres universales. De aquí han salido Velázquez, Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, el citado Montañés, en fin. Y después de la peste, todos estos, los maestros supervivientes, van a ponerse de acuerdo para intentar recuperar el esplendor perdido. Y así nació una auténtica segunda edad de oro artística en Sevilla. Pues la vieja metrópolis palense, antiguo centro del comercio de Indias, que ya no ocupa el primer plano económico, desarrolla, sin embargo, una vida cultural maravillosa, como nos dice José Javier. Y el padre de nuestra protagonista, don Pedro Roldán, tiene un papel fundamental. Es un imaginero de mucha fama en esta Sevilla. Está recibiendo permanentemente encargos de la aristocracia, de las órdenes religiosas, y no solo de España, porque de América también encargan, es decir, en Quito, en México, en Lima, las obras que vienen de Sevilla. Luisa ha empezado a trabajar muy temprano en el taller del padre, fíjate, desde los 7 años. Empieza llevando las pinturas y tal. Y Pedro Roldán adora a Luisa. Ha descubierto el talento que tiene la niña, que es un talento natural, y le enseña a pintar, a dibujar, a modelar. Fíjate que no está sola Luisa, con ella trabajan 2 hermanas suyas más, María y Francisca. Hay una de ellas, además, Francisca, que tendrá fama como doradora de retablos y dibujante.
Pero la que ha heredado el talento de su padre es Luisa. O sea, a Pedro Roldán se le cae la baba con la niña, porque cada cosa que hace es una obra de arte, ¿no? Y bueno, pronto constituyen los Roldanes un auténtico clan de gran prestigio en el mundo artístico, ¿no? Haciendo siempre además lo mismo, arte religioso en madera policromada, que era la especialidad, ¿no? Algo, sin embargo, va a romper este ambiente de próspera creatividad familiar: el amor. Tremendo. En aquel tiempo la gente se casaba dentro del propio gremio, pero lo vimos con María Pita el otro día. Es decir, si tú eras carnicero, te casabas normalmente con un carnicero o con una carnicera. Y aquí pasaba igual, la gente del taller se casaba pues con los aprendices, con los artistas, con los auxiliares del taller. Bueno, pues Luisa también eligió amor dentro del gremio, pero la elección que hizo fue para los padres, Pedro y Teresa, se llevaba un auténtico disgusto. Bueno, ¿quién fue el elegido de la Roldana? Luis Antonio de los Arcos, un escultor del taller familiar, guapo, guapetón, pero con mala fama y mediocre. Claro, y como era mediocre, pues sus padres querían para Luisa algo mejor, tanto artísticamente como personalmente. Pero ella estaba enamorada, así que se obstinó. Es decir, tan vieja como el mundo es la historia. Bueno, Luisa, enamorada y obtusa, al final logra casarse. Fue un escándalo en Sevilla. Sí. Convenció al obispo para que, sin conocimiento de los padres, tomara testimonio de la voluntad de su marido y de ella, o de su novio y de ella, y en la Navidad de 1671, cuando contraen matrimonio, Luisa tiene solo 19 años. Eso es, y Pedro Roldán, enfadadísimo, va a negar a su hija cualquier ayuda a partir de este momento. Los padres de Luisa me temo que tenían razón. Luis Antonio era un mal elemento. Efectivamente, era un mal elemento. Y bueno, pues con un marido inútil y sin dinero del padre, pues Luisa Roldán tiene que ponerse a trabajar. Era una artista y era una gran artista, pero la que trabaja en casa es ella. Su padre, que no le ha ayudado, tampoco le obstaculiza la carrera. Es decir, el cuaderno de clientes que tiene Luisa recién emancipada es enorme, ¿no? Puede sostener a su familia, lo hace a pleno rendimiento. Pero claro, ¿qué pasa con el marido? ¿Qué pasa con Luis Antonio? ¿Qué hace Luis Antonio? Pues ha aceptado sin rechistar la superioridad evidente de su mujer y ahí permanece, aunque las cosas pronto se complican. Claro, porque hay que ponerse en la piel de aquel señor, o en sus calzones más bien, para imaginarte lo que es pues quedar de repente relegado al papel de pintor auxiliar de tu mujer, ¿no? Y con el tiempo el tipo empieza a flojear. Bueno, se da la bebida, se da el juego, en fin, una catástrofe, ¿no? Y al mismo tiempo la pareja, la verdad es que va a tener muy mala suerte. Fíjate que entre 1675 y el 83 tienen 6 hijos, de los cuales 4 mueren enseguida, antes de cumplir los 2 años, ¿no? De los 2 que sobreviven, ninguno va a heredar ni la vocación ni el talento de Luisa. Un desastre. Pero fíjate, entre tantos sinsabores, sin embargo, al final el arte consigue unir lo que el amor había roto, porque se reconcilia Luisa con su padre, ¿no? Es decir, su padre, bueno, pues sea porque ve que la chica está haciendo maravillas, sea porque es un padre al fin y al cabo, es decir, que se perdonan. Y sellan la reconciliación con una obra extraordinaria, el paso monumental de la Exaltación, que hoy todavía procesiona en Sevilla en Semana Santa, se lo voy a pasar por allí, ¿no? Aquí hizo Pedro el Cristo y la hija hizo los 4 ángeles pasioneros y los 2 ladrones, ¿no? En 1686 Luisa marcha a Cádiz, donde el cabildo municipal le encarga las estatuas de San Servando y San Germán, patronos de la ciudad. Es una época en la que la Roldana ya ha desarrollado un estilo propio. Ha hecho aún más barroca la escultura, abundando en formas de expresión sentimentales, a veces tiernas, siempre con un barroquismo dinámico, y ha logrado, con melenas de cabello real y ropajes que ondean como movidos por ráfagas de viento, un realismo extraordinario. Es una expresión enorme. Y bueno, su primera obra maestra aparece aquí. Es un Ecce Homo que hoy está en la catedral de Cádiz. Está rodeada por una fama extraordinaria y la Roldana empieza a aspirar a lo máximo, a entrar en la corte del rey Carlos II. Así que esta mujer decidida se desplaza a Madrid. Ni corta ni perezosa. Estamos en 1689, tiene 37 años y en Madrid sigue trabajando sin descanso. Y sabes que trabaja sobre todo belenes, grupos escultóricos pequeños, deliciosos, muy tiernos, que sobre todo compra la aristocracia. Pero ella lo que tiene es un propósito muy concreto, que es sentar plaza de escultura real. Y mientras lo consigue, tiene que ganarse la vida y mantener al maula del marido. Entonces lo que hace es trabajar. Pero sabes que nunca ninguna mujer antes había sido escultora real, escultora de su majestad. Ella tiene a su favor que es sevillana
Y el clan artístico sevillano en Madrid era importantísimo, pero tiene en su contra que es mujer, claro, ¿eh? Bueno, pues a pesar de todo, Luisa en este siglo XVII va a lograr su objetivo. En octubre de 1692, cuando realiza la imagen de Santa Clara para el convento de las Descalzas Reales. Acto seguido, por encargo del propio rey, talla una de sus obras más célebres, el Arcángel San Miguel con el diablo a sus pies, una pieza que va a pasar a la historia como el arcángel femenino y que se conserva en el Escorial. Y que fue una auténtica conmoción. Pero te puedes imaginar la escena. Imagínate, estás en el Escorial, en octubre, voy a hacer frío entonces. Imagínate una sala desnuda en este palacio monasterio impresionante, llega la comitiva real con Carlos II a la cabeza, con un montón de nobles. Luisa no está el que le ha hecho la presentación de la obra, y al contemplar el arcángel, de repente, estalla la sorpresa. Es extraordinario, ¿no creéis, Majestad? Notable, sí. ¡Qué obra más bella! Tiene razón, Majestad. ¡Qué expresión! ¡Qué color! Fantástico. Pero fijaos, ese arcángel Esto es sorprendente. es una Pero mujer. es maravilloso. En efecto. La Roldana. ¿Cómo ¿Qué una talento? mujer? Es ella misma. Es impresionante. Es la propia Roldana. Todo esto es sorprendente. ¡Qué osadía! Sí, pero qué talento. Talentoso, sin ¿Y duda. si el ángel es ella? ¿Quién es él? ¿El diablo? Es su marido. Sí. El marido de la Roldana. Es un hombre, sin duda. ¡Válgame Nuestra Señora de la Misericordia! ¡Válgame Nuestra Señora de la Misericordia! Era el marido. La Era el Roldana marido. se había puesto a sí misma como arcángel y al marido como diablo. Un gesto que muchos han interpretado como una afirmación feminista, pero que en cualquier caso fue la venganza de una mujer sobre un hombre que la había hecho desgraciada. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, acaba el siglo XVII. Muy española. Muy española, sí. La Roldana se convirtió, ya era una celebridad, pero después de esto mucho más, y realmente la pieza fue alabadísima, ¿no? Lo que pasa es que estaba en la ruina. ¿Sabes por qué? Por los impagos. Es decir, todo el mundo le encargaba, gente muy rica, pero nadie le pagaba. Bueno, la crisis económica del imperio estaba en lo peor en la vida cotidiana, es decir, la gente no tenía dinero. Luisa tenía que acosar a los morosos, hasta la propia reina Mariana de Neuburgo, por carta para cobrar, ¿no? Y de repente además va y se muere Carlos II. Y entonces Luisa entra en estupor, es decir, por una parte está pobre, sin dinero, y además su puesto de trabajo peligra. En la corte hay un follón inmenso. Sabemos que va a estallar una guerra, la guerra de sucesión, entre Felipe V de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Y Luisa, decidida como siempre, lo que hace es presentar dos piezas a Felipe V para renovar. Quiere seguir siendo escultora de cámara, ¿no? Y la primera vez que lo presente le van a contestar con el silencio. Pero la Roldana era la Roldana y presenta una segunda solicitud con una segunda escultura. Y esta segunda vez, al final, Felipe V le confirma como escultora de cámara. En fin, el sustento lo tenía así asegurado. De todas formas, los últimos años fueron muy ingratos, ¿eh? Es decir, con las arcas del Estado en quiebra, va a estar llena de honores permanentemente, pero vacía sin de un dinero, real, sin sin una peseta. Muere, o sin un real, que era entonces la moneda. Muere en 1704, joven aún, poco más de 50 años, pero agotada, exhausta por una vida entregada al arte y sacudida por la tragedia personal. ¿Dónde está hoy la obra de la Roldana? Eso nos lo tiene que contar Esparza. Pues está un poco por todas partes. Lo que pasa es que no hay total seguridad sobre su autoría en todos los casos. Hay tres obras seguras, que por sí solas ya la consagrarían. Es decir, aquel Ecceomo que contábamos de Cádiz, por supuesto el Arcángel femenino del Escorial y el Cristo de Sisante en Cuenca. Pero además se le atribuyen muchísimas obras, hasta la Esperanza Macarena de Sevilla, ¿eh? Lo que pasa es que sobre estas no hay una autoría segura. En cualquier caso, la posteridad la Sin recuerda duda. y los españoles y españolas deben recordarla como una mujer excepcional, la primera gran artista que inscribió su nombre en la historia del arte nacional. Esa fue la Roldana. Muchas gracias, Esparza. Vamos a saludar a Jaime Peñafiel. La tarde con Cristina. Cadena COPE.